Hola chicos, yo soy Oscar y hoy te hablaré sobre las fuerzas intermoleculares. Supongo que siempre has tomado agua o sentado en una silla, y si no es así, déjame echar tu mano, querido ser de otro planeta. Pero para los que sí son seres humanos, hoy te compartiré un pequeño dato. El agua y la gasolina tienen algo en común. Te doy un momento para pensarlo. Listo, exacto. Ambos están en el estado líquido, como también son sustancias volátiles, es decir, que se evaporan. Ahora pregúntate, ¿por qué te estoy diciendo esto? Recuerda que al principio te dije que hoy te hablaría sobre las fuerzas intermoleculares. Bueno, te explico. Esas fuerzas son responsables de las características que tiene la materia que te rodea, como son el agua o una simple silla. Me gustaría que hicieras un ejercicio de imaginación. Quiero que te imagines a muchas pelotas flotando al lado tuyo. Ahora quiero que estas pelotas las ordenes y hagas varias columnas separadas por un espacio considerable. ¿Listo? Ahora une todas esas pelotas con una línea. Sigue, no pierdas esa imagen. Tendrás algo parecido a una malla. Ahora, pasemos a la explicación. Esas líneas que unen a todas las pelotas son algo parecido a las fuerzas intermoleculares. Las pelotas tienen una estructura ordenada, algo parecido como se vería un sólido. Te doy un ejemplo. Te apuesto al limón que has probado la sal, cloruro de sodio. Es el pequeño y casi imperceptible cubo de sal, donde hay un gran número de moléculas. Tú y yo sabemos que la sal está en estado sólido, pero ¿por qué? Bueno, te explico que las fuerzas intermoleculares en el cubo son muy fuertes, haciendo que las moléculas de cloruro de sodio se atraigan unas a otras, evitando que se muevan demasiado y salgan volando. Ahora, déjame contarte sobre una persona que es Johannes de Van der Waals. Fue el primero en estudiar esas fuerzas intermoleculares y a su nombre se le llamaron fuerzas de Van der Waals. Pero, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? Las fuerzas de Van der Waals son aquellas fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas y átomos. A pesar de que son muy débiles en comparación con los enlaces químicos, resulta de enorme importancia en la naturaleza, pues juega un papel importante en todos aquellos procesos relacionados con la cohesión, adherencia, la fricción o la condensación. Un ejemplo, son esenciales para las habilidades de escala para lagartijas. Solo toma un momento para imaginarte eso. Pasemos a las interacciones de Van der Waals. La mayoría de estas fuerzas intermoleculares son del tipo electrostático, por atracción entre dipolos. Estas fuerzas permiten explicar el comportamiento de la mayoría de los compuestos, algunos tan importantes como el agua y el amoníaco, para los cuales la energía de las fuerzas intermoleculares son muy superiores a las que podían organizarse mediante los enlaces de Van der Waals, aunque muy pequeñas para ser enlaces iónicos o covalentes. Estas fuerzas intermoleculares se deben de vencer para que se produzca un cambio químico. Son esas fuerzas que, por lo tanto, son las que determinan las propiedades químicas de la sustancia. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre las distintas moléculas o iones que hacen que estos se atraigan o se repelan. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial y la densidad, entre otras. Por lo general, son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas en una sustancia, su contribución es importante. Dando un ejemplo, las moléculas de los compuestos covalentes se pueden mantener unidas entre sí a través de las interacciones, es decir, por las fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas se clasifican en dos tipos básicos: enlaces por puente de hidrógeno y por las fuerzas de Van der Waals. O bien, se podría clasificar nada más como fuerzas de Van der Waals, pero esto dependería de cómo te lo hubieran explicado o cómo te lo hayan contado. Las fuerzas de Kenson, como las fuerzas de Debye y de London, solo son un componente de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Kenson están relacionadas principalmente con la electronegatividad. Aparece entre dos moléculas polares, de ahí el nombre antiguo de la interacción dipolo. Las fuerzas de Kenson son direccionales. Pueden ser vinculados a las interacciones de Kenson, interacciones iónicas, sino como fuerzas Kenson. Implica solo cargas parciales, son menos fuertes. Las fuerzas de Kenson se utilizan a menudo para explicar la evolución de ciertas propiedades físicas, dependiendo del momento dipolar en una estructura de moléculas. De hecho, las fuerzas Kenson juegan un papel muy importante
en la disposición de las moléculas con respecto a otra. Para derrotar a las fuerzas de Kenson entre las moléculas polares es necesario tener una cantidad de energía relativamente grande, que en el caso de moléculas del mismo peso molecular pero no polares. Por lo tanto, líquidos formados por moléculas polares a menudo tienen puntos de ebullición más altos que aquellas moléculas no polares del mismo peso molecular. Bien, ahora tenemos una pregunta. ¿Qué son las moléculas polares? Bueno, las moléculas polares ocurren cuando dos átomos no comparten electrones por igual en un enlace covalente. Se forma un dipolo, una parte de la molécula con una ligera carga positiva y la otra con una ligera carga negativa. Esto sucede cuando hay una diferencia entre los valores de electronegatividad de cada átomo. Algunos ejemplos serían el agua, el amoníaco, el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno y el etanol. Bien, las fuerzas de Kenson o las fuerzas dipolo-dipolo se establecen entre moléculas polares. Los dipolos se atraen entre sí y el ordenamiento existe. Evidentemente, estas fuerzas serán más intensas cuanto mayor sea la polaridad y cuanto mayor sea el tamaño de los átomos, dado que los dipolos serán más intensos porque habrá una mayor cantidad de electrones involucrados. Bien, ¿y por qué ocurren esas atracciones? Bien, como te habrán contado seguramente o habrás escuchado, que entre opuestos se atraen, y efectivamente, entre opuestos se atraen. Las moléculas polares, como anteriormente te había dicho, no comparten electrones de la misma manera. Es decir, que por un lado existe una carga parcial negativa, mientras que en el otro lado, donde hay menos concentración de electrones, hay una carga parcial positiva. ¿Y cómo relacionamos esto? Bueno, en una sustancia, no sé, imagínate amoníaco. Estas fuerzas, esa atracción será en la carga parcial positiva será atraída por la carga parcial negativa de otra molécula de amoníaco. Y antes de pasar a la siguiente fuerza, quisiera explicarte un concepto más. Para entender las fuerzas de Debye es necesario explicar un concepto más. Las moléculas no polares. Las moléculas no polares comparten electrones por igual en un enlace covalente. No hay carga neta a través de las moléculas. En un enlace covalente no polar, los electrones se distribuyen uniformemente. Es decir, que en sus átomos tienen misma o similar electronegatividad. Bien, con esto explicado demos comienzo. Las fuerzas de Debye o las fuerzas dipolo inducido solo aparecen en un sistema complejo, con partes polares y partes no polares. Cuando una molécula polar se aproxima a otra no polar, en estas se genera un dipolo al deformar su nube. Finalmente se produce la interacción entre dipolo permanente de la molécula polar e inducido en la molécula no polar. Es decir, de otra manera, que quiero que te imagines a dos moléculas, una polar y la otra no polar. En la polar, imagina sus cargas parcialmente positivas y sus cargas parcialmente negativas. La carga parcialmente negativa es la que atraerá los electrones de la otra molécula que es no polar, haciendo que la molécula no polar se vuelva polar por la diferencia de electrones en sus átomos, haciendo que la molécula polar induzca a la molécula no polar a ser un dipolo, y como en las fuerzas de Debye se conoce, es un dipolo inducido. Bueno, seguimos con las fuerzas de London, o también conocidos como las fuerzas de dipolo instantáneo. Son las de menor intensidad, pero muy importante, pues con las que la cohesión las moléculas de los compuestos no polares como el cloro, así como las moléculas monoatómicas de los gases nobles. El movimiento continuo de electrones alrededor del núcleo origina situaciones en las que la distribución de cargas no es homogénea, es decir, dipolos instantáneos, cambiando rápidamente con el tiempo, lo cual el movimiento resultante es cero. Pero si el sistema está a una temperatura suficientemente baja, los movimientos de reordenamiento serán muy lentos, de manera que el dipolo instantáneo tiene mayor tiempo para inducir a otro dipolo.
en una molécula vecina y esta vez a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. La magnitud aumenta con el tamaño de la molécula. Cuanto mayor sea el tamaño, más lejos del núcleo estarán los electrones y por lo tanto más fácil de polarizar. Y por último, pero no menos importante, los puentes de hidrógeno. De hecho, los puentes de hidrógeno son de bastante importancia para la vida, y esto te lo contaré al último. Empecemos dando un ejemplo. No sé, por ejemplo, el agua tiene puentes de hidrógeno. Como tú sabrás, el agua está formado por dos moléculas de hidrógeno y por una de oxígeno. Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, el átomo de oxígeno acapara los electrones y los mantiene alejados de los átomos de hidrógeno. Esto le da al lado de la molécula del agua que corresponde al oxígeno una carga parcial negativa, mientras que los extremos del hidrógeno tienen una carga parcial positiva. El agua se clasifica como una molécula polar debido a que sus enlaces covalentes son polares. Gracias a su polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí con gran facilidad. El lado positivo de una molécula, es decir, un átomo de hidrógeno, se asocia con el lado negativo, que es el átomo de oxígeno, formando así un puente de hidrógeno. Como ya te lo había dicho, entre opuestos se atraen. Y es decir, como anteriormente ya te lo he dicho, el átomo de oxígeno tiene una carga parcialmente negativa en la molécula de agua y el hidrógeno en la molécula de agua tiene una carga parcialmente positiva. Es decir, que en una molécula vecina, uno de los dos átomos de hidrógeno será atraído por la molécula de oxígeno que está cerca de él. Los puentes de hidrógenos son interacciones débiles que se forman entre un hidrógeno con carga parcial puente positiva y un átomo con más electronegatividad, como es el oxígeno. Pero no creas que con el oxígeno es el único que se puede formar puentes de hidrógeno. Hay más átomos que pueden formar puentes de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno involucran en enlaces de tipo que deben estar unidos a átomos electronegativos, tales como pueden ser oxígeno, nitrógeno y flúor. Y por último, para finalizar, ¿recuerdas que al principio te dije que los puentes de hidrógeno son de suma importancia? Pues aquí está la explicación. ¿Cómo esto se aplica en las células? Tanto como los enlaces fuertes como los enlaces débiles tienen papel clave en la química de nuestras células y cuerpo. Por ejemplo, los componentes fundamentales químicos que forman una hebra de ADN están unidos por los enlaces covalentes fuertes. Sin embargo, las dos hebras de las doble hélices de ADN están unidas por enlaces de hidrógeno más débiles. Estos enlaces mantienen el ADN, pero también permiten que las hebras sean copiadas y utilizadas por la célula. Y lo más asombroso es que pensar que miles de millones de estas interacciones de enlaces químicos fuertes y débiles, estables y temporales están sucediendo en nuestro cuerpo ahora mismo y nos mantienen unidos como todo y funcionando. Eso sería todo de mi parte y para despedirme quisiera decirles algunas palabras de Niels Bohr. Todos estamos de acuerdo que en la teoría es una locura. La cuestión es que nos divide consiste en saber que si esa locura es suficientemente grande como para que exista la posibilidad de que resulte correcta. Hasta luego.